caso serían 3 fichas por persona. Ok, vamos a ver si ahora sí logramos conectarnos. El primer jugador en llegar al centro del Vamos a juego del ver. balón gana por todo el grupo. Ahora sí, vamos a ver si logramos conectarnos con la doctora Los Yorleni. pasos normales y avanza el campo. Ahora sí, vamos a ver. Avísenme por favor si se escucha y se ve bien. Ahora sí, Listo. listo, ya ahora Sí, sí. lo logramos. Ay, Qué qué dicha. emocionante, ¿no? Yor, qué bueno verte. Gracias por estar aquí, gracias por ser parte de este proyecto tan bonito para poder ofrecer estas herramientas a las personas para poder trabajar cosas que a veces, poña, ¿cómo nos cuesta, verdad? Y esta iniciativa que tuviste, ¿verdad? Desde la parte tan importante que es psicológica, trabajar esta parte también en conjunto con lo espiritual, que es somos cuerpo, mente, espíritu y emoción. Entonces, esta, esta, esta iniciativa que ha tenido Jorleni de poder ofrecer este tipo de herramientas para poder trabajar áreas de la vida que son muy comunes y que a veces, puña, qué difícil que es tomar decisiones, decir que no, ¿verdad? Todas esas cosas. Este mes de junio hemos trabajado la culpa. El sábado pasado no nos vimos y felicidades a todos los papás en su día, los que son papás y estuvieron celebrando y quisimos hacer como ese momento de pausa para que pudieran disfrutar de ese momento también familiar que es importante. Pero hoy retomamos con un tema y le agradezco montones a George, pero también a Mercedes, porque Mercedes de Argentina, una gran amiga y terapeuta colega, este, eh, nos sugirió el tema de, ya que estábamos trabajando la culpa, cómo decir que no sin sentirme culpable de decir que no. Hijo de pucha, qué tema, George, qué tema, porque sí es cierto, ¿verdad? Uno, no, y se va uno con esa cosa, ¿verdad? Tan horrible la panza que uno dice, ay, pero le dije que no hay, pero ¿cómo trabaja uno eso, George? Y ¿Cómo decir no, que no? y es un gran tema, te digo, porque uno Ujú, dice, bueno, ¿de qué perspectiva quieren que lo aborden? Uno desde la psicología dice, lo vamos a abordar desde la raíz como tal, ¿verdad? ujú, ¿Cómo no sentirse mal decir que no, ¿verdad? Tiene todo un origen sí. es muy importante saber de dónde viene eso y conocernos nosotros Ujú. principalmente. Eh, Interesantísimo, Helen, no te veo. Tu pantalla está en negra aquí, pero sin Otra embargo, vez. bueno, sí, pero me imagino que ellos sí nos están viendo bien a las dos. Sí, Sin embargo, yo me comunico con esa pantalla ahí oscura, pero aquí estamos. Y creo que yo voy a tener que llevar un curso muy, muy especial con respecto a la tecnología. Vamos a entrar en materia, ¿qué te parece, Helen? Porque sí, se las trae, tiene un origen bastante, hoy se van a dar cuenta por qué no podemos decir que no. ujú, Y no tanto es cómo decir que no, ustedes mismos van a determinar por qué no pueden decir que no, ujú. que eso es lo Sí, importante, la raíz. ¿Me escucha, Helen? sí, me está Ok, diciendo un entonces beso y vamos, un gran ok, abrazo para vamos, Arcángel. Nos vemos bien y nos escuchamos bien, así que vamos con todo. ok, Sí. vamos a entrar en materia. Bueno, Eh, decir que no, yo lo que siento es que hay como un impedimento a decir que no, que es lo que me impide a decir que no a mí. exactamente, eso tiene un origen. Eso Ujú, tiene un origen muy específico y lo vamos a ver, porque de fijo, Helen, nosotros hemos hablado que a veces todo se radica al origen de nuestro niño interior. ujú, Y decir que no realmente es poner límites. ujú, Es necesario, vamos a ver la palabra no. La palabra no
se ha satanizado totalmente, se ha visto como no obediencia, se ha visto como una palabra grosera. Bueno, entonces ha tenido un mundo de connotaciones. Ujú, Sin embargo, el no es poner límites. ¿Es necesario para qué? Ese no es necesario para la sobrevivencia de cada uno. ujú, La naturaleza del ser humano es, ¿verdad?, rechazar lo que no le gusta. ujú, Ustedes ven un niño, ¿verdad? Y que si no me gusta la medicina, aunque sea de meses, aunque sea recién nacido, ¿verdad? ¿Qué va a hacer el ser humano con el no? Por naturaleza va a rechazar lo que no le gusta. ¿Qué pasa cuando la persona lo que no le gusta le tiene que decir un sí? Estamos en problemas, ¿verdad? ujú. Y eso es muy importante, irlo conociendo paso a paso. Ojalá que nos dé todo el tiempo, esta hora, así con todos los impedimentos que hemos tenido, ¿verdad? Ujú, Casi el 80%, Helen, de las personas tienen problemas para decir no. Entonces, Mercedes, tú que nos hiciste esa pregunta, mira qué grande es el porcentaje de las personas que no pueden, que generalmente dicen sí a todo y que les cuesta decir no. ¿Qué pasa con la conducta de la persona que no sabe decir que no? Exagera lo que nosotros llamamos como virtud la bondad. Pero ¿qué pasa? Convirtiéndose en qué? En una persona complaciente y permisiva a la vez. Los demás posiblemente lo tomen como un tonto, como una persona muy fácil de manipular, como una persona muy fácil de manejar, como una persona muy fácil de amedrentar. Entonces, mira todo lo que tiene la connotación de no decir no. ujú, Entonces, ¿qué va a hacer la persona que dice que no puede decir no? Va a ceder. Siempre va a ceder con las exigencias que van a tener los demás. ¿Por qué, Helen? ¿Por qué ustedes que están ahí? Bueno, porque tienen miedo y generalmente la persona que dice no tiene miedo a opinar, tiene miedo a ser rechazada, tiene miedo a que se le quiten los afectos, tiene miedo de ser calificada de una forma no conveniente. ujú, Entonces, por eso prefiere decir que sí. ujú, Entonces, se hace esclavo. La persona no puede poner límites, porque no es un límite, ¿verdad? Se va a hacer un esclavo de un sí, desde la complacencia, desde la permisividad, que le va a traer un montón de situaciones incómodas a su vida. ¿Qué pasa y por qué? ¿Qué pasa con no poner ese no? ¿Y qué pasa y por qué? Esa es la pregunta, ¿por qué? ¿De dónde viene relacionado esto, Helen? Muy fácil y muy sencillo, a algo que no le hemos prestado atención. Viene relacionado desde la niñez. Viene relacionado con una herida desde la infancia. Entonces, la persona va a tener siempre miedo al abandono, que es una herida muy dada. Entonces, el decir que sí me hace ser servil, el decir que sí me hace ser aprobado, el decir que sí me hace no ser abandonado. El decir que no me permite a mí ser autónomo conmigo mismo, ujú, saber qué norte tengo, cómo me oriento en la vida, estar seguro de mí mismo. Entonces, ¿qué pasa con un conflicto de abandono? ¿Qué ujú, pasa cuando ese papá le dice al niño, si usted no hace tal cosa, yo me voy, aunque sea una broma? ujú, Si usted no me da que lo que yo quiero, yo me voy a ir. ujú, Es una amenaza digámosle, es una amenaza que uno dice, no tiene repercusión, es tan solo una palabra, pero para el adulto. ujú,
Ujú, Para el niño no. Para niño, para el niño es entender que lo van a abandonar. ¿Y qué ujú, va a hacer un niño que se siente amenazado por el abandono? Va a ser permisivo, va a ser complaciente, va ujú, a buscar cómo no ser ni rechazado ni abandonado, así siempre va a tener que decir que sí. Por eso hay muchos niños con abuso, por eso hay muchos niños, ¿verdad? Que hasta la fecha se los han hasta robado, ujú, porque esa herida del abandono, aunque sea una broma, muchos padres y hay muchas personas abandonadas en la vida, ¿verdad? ujú, Desde muy niño, pero solo el hecho de decirle a un niño, si no haces tal cosa me voy, si no haces tal cosa, entonces esa necesidad de que las cosas o las cosas que realiza el niño estén en función de lo que el padre quiere lograr, bajo ya sea bajo esa amenaza, hace que ese yo de esta personita crezca insegura. Entonces, ujú, si lo vemos de la teoría de lo que es el apego, ¿verdad? Un niño que no tenga un apego seguro, que no haya crecido con afecto, que no haya crecido, que haya crecido libre de amenazas, ujú, libre de inseguridades, libre de rechazo, libre de abandono. Entonces llamamos un apego seguro. Es un niño que se siente confiado en sí mismo y es una persona adulta que va a crecer confiada en sí misma, de lo que quiere y sabe para dónde va en la vida. ¿Qué ujú, pasa con un niño que no crece con ese apego seguro? Porque hay una amenaza de abandono. Bueno, ujú, es un niño que crece ansioso. Es, ujú, un niño con un apego totalmente ansioso. ujú, ujú. ¿Qué va a Pero pasar entonces, con esa pero entonces, persona? Dime. pero entonces, ¿cómo traspasar toda esta información ya siendo un adulto? De que, ok, no soy abandonado, no soy esa persona que ya no va a poder a tener esos límites insanos que me están impidiendo resolver el problema, porque, ok, lo primero que es reconocer qué me impide decir que no, pero después ¿Ok? que sería, en mi opinión, ¿verdad? Asumir que, me llevó qué me llevó a decir que sí cuando en realidad quería decir que no, ¿verdad? O sea, Que como, veámoslo desde esa estructura cuando un niño, y te lo estaba haciendo de referencia desde ahí, cuando ese apego inseguro, ¿verdad? El niño va a desarrollar, o la persona ya adulta, uh-huh, desde seguir necesitando la aprobación, desde seguir necesitando, ¿verdad? No perder los afectos, de uh-huh, seguir necesitando no sentirse rechazado, uh-huh, ¿verdad? De no ser abandonados por las personas, van a seguir diciendo sí, sí, porque ya es un yo que se ha debilitado tanto que la confianza en sí mismo o los miedos a tener conflicto van a seguir diciendo sí. Desde ahí la persona va a comenzar a ser siempre complaciente, sí, porque hay algo que a mí me amenaza, el miedo al abandono, el miedo al rechazo, el uh-huh, miedo a enfrentar mi vida solo, sin eso, uh-huh, sin esa persona, sin esa situación, me da miedo enfrentarlo. Entonces, por eso termino cediendo al sí. uh-huh, ¿Qué va a pasar con esa persona a veces que crece, digamos, con esa situación? Bueno, va a desarrollar un trastorno totalmente de dependencia de alguna manera, dependiente, un trastorno dependiente de la personalidad. uh-huh, Por eso es que no puede decir no. Tiene miedo a mostrarse como egoísta
cuando diga no, tiene miedo a ofender a los demás, por eso no dice no. Tiene miedo a, como habíamos hablado, al rechazo, tiene miedo al conflicto y tiene miedo de enfrentar la vida con esa persona o con esos seres, ¿verdad? Que le pueden decir, no queremos nada contigo. Entonces tengo miedo a eso. Entonces, ¿por qué me cuesta decir que no? Porque hay una pérdida de algo. Sí, yo creo que ahí entra en juego un poco también es sentir esa autocompasión por uno, pero también poner límites, ¿verdad? A uno mismo. Y Es decir, que el miedo es exactamente eso, no es exactamente eso, poner límites, pero yo no puedo poner límites por lo que te estoy explicando. Sí. entonces, ¿Cómo lo ves tú de la parte espiritual, Helen? yo pienso que desde la parte espiritual, bueno, ante todo, siempre hay que pedirle a Dios y a los ángeles que le iluminen a uno el camino para poder tomar las mejores decisiones. Escuchar esa voz interna. Y yo creo que más haría hacer como una estructura mental. Ok, si yo sé que me voy a enfrentar a ciertas situaciones, si yo sé que voy a estar vulnerable ante una situación que me impide decir que no, primero pensar, ¿por qué, por qué no? Es que es tan fácil como cuando uno le dicen vamos a tomar café con alguien y uno no quiere, ¿verdad? Por Ajá. ejemplo, ¿no? Por ejemplo, y lo hemos hablado, yo digo, y a mí no me cuesta para nada decir que no. Y anteriormente, me sentía muy culpable en estas situaciones tan prácticas y tan fáciles de la vida, porque en realidad es así, o sea, a veces es como que yo estoy en un momento de mi vida y uno dice, hijo, no, mejor voy por compromiso. Yo creo que al punto en que estamos y en el nivel espiritual que estamos, ya no asumimos cosas por compromiso. Yo estoy con la gente con la que quiero estar. Sí. Primero, Muy importante, primero, Helen, lo que estás diciendo, ¿verdad? primero reconocer qué me impide decir que no. Después ser objetivo y decir, esto no es lo que quiero para mí. Y después también verme yo dentro de la escena de cómo me sentiría estando dentro de esa situación, cuando en realidad quería decir que no. Y Sí. muy políticamente puedo pedir disculpas y tener muy claro que eso no es lo que quiero para mí. O sea, Sí, Helen. pasar Eso es página muy y importante. adelante. O sea, es yo creo que es muy práctico. Claro, es muy fácil decirlo cuando uno no, no tiene, digamos, las herramientas o cuando tiene, perdón, cuando tiene las herramientas para poder hacerlo. Pero cuando hay un miedo de por medio, definitivamente yo creo que hay que trabajarlo. Pero hay que Claro. trabajarlo, pero también entendiendo que los valores y mis valores y mi parte espiritual, porque somos cuerpo, mente, espíritu y emoción, como decía al principio cuando tuvimos que cortar el live, ¿verdad? Es un conjunto de cosas que me hacen a mí ser un ser individual capaz de poder tomar las decisiones que quiero pese a que me muera del miedo. Sí, él está muy relacionado, ¿verdad? Generalmente, como vos decís, esa necesidad de aprobación que tienen las personas, qué es lo que a mí me está provocando en el fondo no decir no. Por eso estábamos mencionando y qué importante lo que vos estás diciendo, ¿verdad? Porque la gente tiene que caracterizarse, primeramente, conocer qué quiero, tú lo estás diciendo, qué quiero para mí en ese momento. ¿Por qué? Porque la persona
que se le dificulta y viene desde una raíz, ¿verdad? De lo que estábamos hablando, busca siempre esa aprobación y siempre busca ser valioso para las otras personas. Y está muy relacionado con una baja autoestima. Definitivamente, Ujú, el decir que no está relacionado, ¿verdad? Dificultad está relacionado con una baja autoestima, con ese yo mío tan debilitado ujú, en el cual yo no puedo tener la confianza y no sé ni para dónde voy. Entonces me hago como ese barco a la deriva dependiente de ujú, las situaciones ujú, y dependiente de cómo me miran las demás personas y cómo quiero ser vista delante de las personas. Por eso termino cediendo muchas cosas con el sí, ujú, que ujú, que no debería ser, sino tener muy claro qué quiero, tú lo dijiste, ¿verdad? De la parte espiritual. ¿Qué quiero yo para mí? ¿Cómo quiero vivir? ujú, Entonces, busquemos la raíz, busquemos el origen de eso. Tiene un origen. No es para ujú, criticarse, no es para juzgarse, pero sí de ese origen, ¿verdad? ujú, Conocerme yo y decir, bueno, en este momento Helen está dando pautas, Yolene está dando pautas. Y esto tiene un origen específicamente en algo que yo tengo que trabajar. ujú, Porque ese no nos vuelve esclavos. ujú, Ese no nos permite, el decir no, a veces nos permite estar, el no decir no, perdón, nos permite estar de rodillas delante de las demás personas y andar siempre pidiendo perdón ujú, y estar siempre de rodillas ujú. delante de las demás Y personas. es que Pero yo creo mira que qué también, importante. yo creo que también, Yor, uno como adulto debería de tomar los aprendizajes de experiencias que ha vivido, porque, o sea, somos un ser construido desde esa niñez que nos hablabas. Entonces, Claro, ¿cuáles son los aprendizajes que he tenido a través y a lo largo de mi vida? ¿Y qué consecuencias me trajo a mí decir que sí cuando quería decir que no? Ahora, hay una cosa muy interesante que está poniendo Mercy y dice, y la otra cara de la moneda se me ocurre ahora, es que cuando uno es quien hace una invitación, por ejemplo, y nos dicen que no, aceptarlo. exacto, Claro, aceptarlo. si no, o sea, sale también ese niño interior haciendo el berrinche, como a mí me dijeron que no. No, no, y totalmente autodañándose a sí mismo, haciendo rumiación de pensamiento, ¿verdad? Desde el rechazo. Claro, ¿Y qué va a claro. hacer esta persona? Voy a insistir y voy a buscar cómo esa otra persona me apruebe de alguna manera a veces, ¿verdad? Ujú, Me dijeron que no, ¿verdad? Y el mundo se me descuadró, porque estoy en relación a la aprobación de claro, ese afuera, claro, porque claro. el no lo puedo procesar. Ujú, Se perdió esa persona bondadosa, se perdió esa persona. ¿Qué pasó conmigo, verdad? ujú, ujú, Entonces, tienes toda la razón. ujú, El no nos amenaza cuando alguna persona nos dice no. ujú. ¿Desde dónde nos amenaza? De esa necesidad de aprobación que yo tengo. Claro, y Cuando es, yo, pero- cuando yo digo que sí, ¿verdad? Requiero ser aceptado y tengo miedo a ujú, muchas otras cosas, como ya lo vimos anteriormente. ujú, ujú. Y esto me lleva a pensar que es como contrarrestar la parte de sentimientos con valores, ¿verdad? O sea, estos son mis Claro, valores. Y esto es lo que siento, por más miedo que sienta, por más enojo que sienta que me hayan dicho que no, o por más miedo que sienta a ser rechazado, pero mis valores son estos. Es lo que me construye como ser humano también, ¿verdad? Entonces esa parte, ¿verdad? Creo que hay que hacer como ponerla en una balanza y qué es lo que nosotros realmente queremos para nuestra vida. Yo siempre hago el ejercicio con las personas que están en consulta de ponerse en el escenario. Póngase en el escenario y vea la obra de teatro de su vida como si fuera usted el que está ahí este, actuando y viendo qué le aconsejaría a esa persona. Porque para nosotros es muy fácil decirle al otro, no, no vaya, o no lo haga, o no, pero si fuera yo, sí, si soy yo la que soy la, 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 la
protagonista de esa escena que se está dando. Me gustaría. ¿Cómo sería? ¿Qué pasaría? Estas son las posibilidades. O sea, yo creo que hay que hacer un ejercicio muy rápido y pensar muy rápido para poder tomar esas decisiones y que no alteren los valores que tenemos ya intrínsecos, ¿verdad? Muy importante, Helen, recomendarles de las personas que están aquí, ¿verdad? Si tienen algún problema específicamente con el no, que no se vinculen con personas egocéntricas, Mm, con tipos de personas y que tienen que comenzar a identificarla. Por mm, ejemplo, si yo tengo problemas con el no y me vinculo con una persona egocéntrica, ¿verdad? Es una persona que siempre va a ser el centro, mm, ¿verdad? Y va a querer que esa otra persona siempre le sirva. A través mm, de ese que todo el tiempo es sí, sí, se va a aprovechar de esa persona porque esa persona siempre le va a servir. mm, ¿Qué mm, pasa con una persona que sea, si me vinculo con una persona teniendo ese tipo de problema, pero me vinculo con una persona manipuladora? ¿Qué va a mm, hacer? Puede estar en ese sub y baja, mm, jugando a la culpa, a la vergüenza, porque es una persona manipuladora y me va a manipular desde ahí, ¿verdad? Lo va a mm, poner en un sub y baja, va a usar la mm, culpa, va a usar la vergüenza, va a mm, usar la humillación, ¿verdad? Entonces, la persona que le cuesta a él no, ¿verdad? Es muy importante tomar estos datos en cuenta. Si yo me voy a vincular con una persona dependiente, ¿qué va a pasar con esa persona dependiente? ¿Ok? Va a ser que yo todo el tiempo haga por él. mm, Y mm, yo siempre voy a llevar la culpa de los errores de él. mm, mm, Porque también, si es una persona muy dependiente, va a ser absorbente totalmente. mm, Entonces, veamos hasta dónde lleva el trasfondo, ¿verdad? El no poder decir no. Porque mm, si yo me vinculo con una persona totalmente dependiente, esa persona va a ser altamente absorbente hacia mí. mm, mm, Si lo hago con un egoísta, va a poner su bienestar por encima de la persona. mm, Siempre va a ser así. mm, mm, Si lo hago me vinculo con una persona inmadura mm, que no sabe para dónde va, mm, mm, que igual voy a estar yo siempre manejada por las emociones de esa persona. Entonces, a la persona que le cuesta, él no, tiene que tener cuidado cuando se vincula con ese tipo de persona, porque es presa fácil. Va a ser mm, una presa muy, muy fácil para este tipo de persona. mm, Entonces, por eso es importante conocerme, quién soy yo. mm, mm, mm. Sí, y también conocer cuáles son los valores que tengo que me impiden a veces decir que no, o sea, y, y también yo creo que es muy importante en esto la sinceridad, porque a veces nosotros ponemos mil excusas y todo es tan fácil como decirle a la persona, y si no le gusta, que vea a ver dónde se mete, ¿verdad? Pero no, sí, es que sí, ¿verdad? Porque no podemos pretender que el otro nos obligue a hacer algo en lo que nos sentimos incómodos, ¿verdad? Pero desde esa humildad y desde esa lealtad para nosotros mismos, llegar y decirle, mira, yo no quiero hacer esto, por esto y esto y esto y esto. Y si la otra persona no entiende, de qué pena, pero yo igual no lo voy a hacer. Y yo creo que cuando uno es transparente, a mí hace muy poco tiempo, el año pasado, me pasó algo. Y, y lo pongo como ejemplo porque yo creo que nosotros siempre tenemos que hablar desde el ejemplo, ¿verdad? Desde las situaciones que me pasan. Me pasó una situación con una persona que me llama para decirme, mira, Helen, nos tomamos un café. Y yo, ay, qué pereza ver a esta persona, ¿verdad? Porque no es alguien con quien vibro bonito, con que me siento cómodo, ¿verdad? Cómoda, con la que, y yo.
Y entonces así como entre dientes, ¿verdad? Le digo, bueno, sí, está bien, de ahí, veámonos el miércoles. Pero en eso reaccioné, digo yo, pero yo, ¿qué me pasa? O sea, yo, ¿por qué estoy diciendo que sí cuando quiero decir que no? Y entonces como que rápido, ¿verdad? Reaccioné y le digo yo, a ver, mira, ni vos me querés ver a mí, ni yo a vos. Decime, decime específicamente qué necesitas y yo con mucho gusto te lo facilito. Y no fue cuento que la persona me dijo, mira, es que necesito que me prestes un documento que vos tenías, no sé qué, no hay problema, mira, te ahorras la plata, el café, yo los pases, la chicha, todo, yo te lo mando, no hay problema. O sea, y yo creo que desde esa lealtad para uno mismo, se le manda el correo, se hace todo, pero no tenemos que exponernos a situaciones tan incómodas. Y hay una cosa que yo he venido practicando desde hace muchos años. Yo no estoy con personas que no quiera estar. Yo no estoy con personas que no quiera ver. O sea, si voy a sacar el tiempo que a veces tenemos y es muy poco y es muy valioso, voy a invertirlo y a aprovecharlo con las personas con las que realmente quiero estar y que me siento bien y que siento eso bonito, que uno llega a la casa y uno dice, fue puña, se me fue el día y las horas así rapidísimo y ojalá para más, ¿verdad? Sí, Este, Helen, si lo vemos como lo estás viendo desde el punto de vista de la relación personal con las personas, ¿verdad? uh-huh, Pero ¿qué pasa con estas personas que están dentro de un sistema de trabajo? uh-huh, Tienen un jefe, están dentro de otros sistemas fuera del ámbito personal, ¿verdad? ¿Qué uh-huh, pasa? A mí me encanta sacar algo ahí a la luz y que yo creo que tiene que ver con su santidad Jesús, uh-huh, ¿verdad? Cómo usaba el no. Ustedes saben que cuando Jesús se fue al desierto y fue tentado, siempre utilizó el no, uh-huh, ¿verdad? Entonces, uh-huh, ¿por qué? Porque el no era un límite y el no era porque Jesús se conocía muy bien a sí mismo. uh-huh, Estaba uh-huh, muy convencido de quién era él, uh-huh, qué quería para su vida, de dónde procedía uh-huh, y cuál era uh-huh, su destino y cuál era, digamos, su meta o el destino de vida que él quería venir a cumplir. O digamos, hay otra palabra que ahorita se me va, ¿verdad? sumisión. Pero es el propósito de vida, el Uh-huh, propósito, de vida. Y Jesús tenía muy claro qué pasa con la persona que no sabe decir que no. Generalmente le falla esto. ¿Verdad? El propósito de vida, el destino de vida, el rumbo que quiere tomar, generalmente es muy veleta la persona que le cuesta el no, y lo hace tanto, eso lo lleva al trabajo también. El jefe le dice cosas y por no argumentar, por miedo al rechazo del jefe, por miedo, dice sí, al uh-huh, final está en un estado de esclavitud, en un estado de no libertad. Entonces, yo admiro a su santidad Jesús, ¿verdad? Porque él tiene muy claro su visión y qué mejor ejemplo de lo que vos estás diciendo ahora, ¿verdad? Que uh-huh, no quiero estar, no voy a estar. Y Jesús le dijo, no, no tentarás al Señor tu Dios. uh-huh, No solo de pan vive el hombre, uh-huh, ¿verdad? Entonces, ese no es sumamente importante reconocerlo desde la perspectiva de cómo me conozco yo, uh-huh, cuál es el rumbo y el destino que tengo claro en mi vida, pero si yo no lo tengo, me vuelvo veleta uh-huh, y voy a decir que sí, ¿verdad? Porque requiero de aprobaciones, requiero de no perder a algo o a alguien específicamente los afectos, porque no me puedo ver yo solo, porque uh-huh, no me puedo sentir yo solo, porque siento que dependo de todo eso. uh-huh, Padres que tienen hijos, ¿verdad? Generalmente todo es sí, 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 porque yo quiero que me amen como padre. Y dejo todo el trasfondo del límite que le tengo que poner a la persona, porque yo soy la guía en ese momento, porque soy la persona que representa, ¿verdad? uh-huh, La, quien va a guiar, quien va a enseñar
o va a enseñar un camino a esa persona para que siga su vida, ¿verdad? Pero yo tengo miedo a perder los afectos. Ujú. Tengo miedo a ser catalogado como mal padre. Tengo miedo y entonces termino diciendo sí, pero es un conflicto relacionado conmigo, Ujú, no con la otra persona. ujú, Entonces es muy importante entender que es una situación y es un conflicto ujú, mío, al ujú, cual yo tengo también que superar. ujú, ujú. Sí, eso precisamente te iba a preguntar. ¿Qué pasa con los límites que tienen que poner los padres con los hijos? Porque vemos situaciones en donde el chiquito se revuelca como gusano, ¿verdad? Que uno hasta que se desea, ¿verdad? La cuchara para poner orden, como, ¿verdad? Y uno dice, ay, Dios mío, ¿verdad? Y el chiquito como gusano y la mamá llega y dice, bueno, papito, tome, yo se lo compro para que no haga el berrinche, ¿verdad? Pero O ahí se tendría, el adolescente que a veces se vuelve aborrecente, ¿verdad? Como les digo yo, y terminan tirando la puerta y usted, ¿verdad? O sea, y cómo le cuesta a los padres poner el límite ahí, usted no me va y punto, porque yo haría, ni Helen, yo siquiera me haría una cuestione, yo diferencia. creo que yo le diría, ni siquiera me cuestiones, porque yo lo digo y punto, ¿verdad? Yo, Porque en el momento no me salen argumentos para decirle que no, pero solo siento que ya tiene estoy que, preocupada por Blue. ¿verdad? Ah, no, viera usted que a veces lo paso a la nalgada, no creas, yo soy muy brava. Bueno, es muy importante con los niños primero hacer una diferencia, ¿verdad? Porque tenemos niños con alguna discapacidad, Ujú, ¿verdad? Que su conducta es producto de esa condición. ujú, Y tenemos niños realmente que lo que tienen es un episodio de mala crianza. Disculpen que lo diga así claramente. Y ujú, a veces hay un episodio de mala crianza y a veces hay un episodio de manipulación ujú, también. ujú, Ok. En ambos casos, cuando tenemos también niños con un compromiso de discapacidad, ¿verdad? O con un trastorno de conducta, los límites siempre tienen que existir. ¿Por qué? Porque los límites son una barrera que te permite entender hasta dónde puedes ir ujú, y hasta dónde puedes llegar. Y ujú, toda persona, indistintamente si tiene o no tiene discapacidad, puede discriminar lo que se le está diciendo y de lo que se le está enseñando. Pero ¿qué pasa con ese padre, verdad, que tiene miedo a perder el cariño de su hijo? A ujú, que tiene que miedo, ¿qué pasa? Va a terminar siendo permisivo. ujú, Mira el problema del no. La persona es muy permisiva, muy complaciente, ujú, ¿verdad? Por tener temor a tener conflicto, a ujú, ser abandonado, ujú, ¿verdad? A no ser amado también, a no ser aprobado, ¿verdad? ujú, Entonces, ¿qué pasa con esos padres? Tienen que revisar qué pasa en la vida de ellos también, porque yo soy una persona que no puedo entender que el no y que el no es un límite que le va a permitir al otro enmarcar su accionar en la vida, que le va a permitir a un niño saber qué puede transgredir y qué no, ujú, que a dónde puede ir y lo va a hacer seguro. ujú, ¿Por qué? Porque el límite es darle una seguridad. Una ujú, cosa es tener un papá grosero y otra cosa es tener un papá, ¿verdad? Que me da seguridad a través de los límites. ujú, O sea, ujú, eso son cosas muy diferentes, porque si hablamos de papá, bueno, que ya pasó el día del padre, ¿verdad? Papás hay muchos ujú, y de muchas formas de educar. Y yo les ujú, traigo en este momento les traigo a colación esa parte, ¿verdad? Porque no es un niño, no es lo mismo un niño con problema conductual, ujú, con un nivel de TEA o lo que nosotros llamamos espectro autista, ¿verdad? A ujú, un niño que no tenga una discapacidad ujú, en sí, ¿verdad? Y que lo que es falta de límites, ujú, falta decirle no, ¿y por qué ese no? Porque ese no le va a dar a él protección, ujú, ese no le va a decir a él hasta dónde puede llegar su autonomía como tal, porque en ese momento es un niño y necesita guía, ujú, necesita apoyo, necesita que se le enseñe
hasta dónde está su accionar. Porque si yo no le enseño a un niño su accionar hasta dónde están sus límites, ¿verdad? Va a transgredir también los límites de la sociedad, porque Claro, no sabe, claro. no sabe a qué atenerse. Como dicen, árbol que nace torcido, nadie lo endereza. Así que uno tiene que Bueno, agarrar la rama del árbol y educar. No, sí, sí, es que muy posible, muy posible, ¿verdad? Todo árbol necesita irse guiando, ¿verdad? Para que no se nos vaya para acá ni para acá. Igualmente, el niño necesita, y el límite le va a permitir crecer seguro, sí, sí, se- sí. Sin, crecer con confianza. sin caer en la agresión, porque también, No, ¿verdad? Hay límites hasta para eso. Pero yo creo, y yo crecí así, a mí me dan muy buenas tundas. A mi yo papá, no creo en el castigo, yo no creo en el castigo físico, yo creo en llevar al niño a la conciencia. yo, yo ¿Qué pienso, pasa cuando el padre no tiene esos niveles? Ahí sí estamos fallando y podemos provocar una serie de problemas en las criaturas, en los niños. claro, o sea, y a eso iba, o sea, a uno le daban, en aquel tiempo, de verdad le daban con la cuchara de madera o con la faja o con lo que fuera. Pero lejos de eso, yo, o sea, no recuerdo esos episodios como un trauma. Lo recuerdo como algo, bueno, eso me enseñó a, a ponerme límites a mí y a ponerme límites ahora como adulta también para poder tomar esas decisiones, ¿verdad? Porque lo que hablabas la semana pasada que fue tan interesante, ¿verdad? Hacer ese poda personal, ver esa percepción que tengo de mí mismo y por qué no puedo poner límites, ¿verdad? ¿Qué es lo que me impide, verdad? Eso me gustó mucho lo que hablaste en el live pasado de hacer ese poda personal, ¿verdad? Y cuáles son mis valores y todo esto, ¿verdad? Que también eso me hace a mí actuar conforme a lo que quiero y hacia lo que quiero dirigir en la vida, ¿verdad? Es ese análisis integral y crítico y racional que tenemos que hacer de nosotros mismos para poder tomar las mejores decisiones en situaciones complejas, porque a veces, como lo decís vos, en el trabajo es complejo, pero también yo creo que es válido también hacer valer por más que sea el jefe, o sea, yo no sé si yo soy o muy malcriada o muy, o muy irreverente, pero, pero sí definitivamente, creo que esos límites también son importantes, o sea, si el jefe me pone un exceso de trabajo que no le, que a mí no me corresponde, llegar y decirle, mire, señor, es que eso, o sea, yo no lo puedo hacer, no puedo. No es que no quiero, es que no puedo. Porque, Sí, y no, dar también esas razones válidas del por qué, ¿verdad? Ahí está José, hola José, dice, estoy de acuerdo con Helen, aunque a mí me pegó mi papá solo una vez, pero había carácter y respeto, exactamente. Y es que ahora cómo cuesta, ¿verdad? Porque con las nuevas tendencias ¿verdad? Y hay una tergiversación, ficción. gracias, Ajá. de los conceptos de lo que son los valores, ¿verdad? Porque entonces usted ve a un chiquito una pulga de 5 años diciéndome lo voy a demandar. Ay, Dios mío, yo creo que yo le jalo la oreja, mínimo, ¿verdad? Y yo le decía, mire, yo lo que lo voy a mandar es a la silla el castigo por lo menos 3 días, ¿verdad? Para que se quede ahí sentado y vea lo que es, ¿verdad? Porque no permitimos poner esos límites que son tan importantes, ¿verdad? Y nos sentimos culpables y después estamos, porque a mí, bueno, vos ahora mencionaste lo de Blue, ¿verdad? Pero sí, yo a veces le doy sus nalgadas. Si no entiende, le doy sus nalgadas. Y después estoy, ay, pobrecito, ahí seguro le dolió. Y después estoy, Eso es lo ¿verdad? Está peor, bueno y Angelito eso es lo malo. peor, de la culpa.
Ajá, y la después culpa. el angelito bueno, el angelito malo, yo no, es que si no lo hago, sigue haciendo lo mismo todo el tiempo. Sí, Entonces, bueno, ¿verdad? Y yo no estoy de acuerdo, y te lo vuelvo y te lo repito, no estoy de acuerdo con el castigo físico. vea lo que Lo que yo dice estoy de José. acuerdo, Ujú, lo que yo estoy de acuerdo es con un padre que tenga claro, ¿verdad? Ya que nos ubicamos a otro tema, ¿verdad? sí. Con los límites nos vamos, ok. Yo estoy de acuerdo con un padre que conozca el norte que le quiere dar a su hijo, ¿verdad? Ujú, Y que sepa con cuáles valores o cuáles virtudes tienen que educarlo. Ahí el que ujú, tiene que estar muy claro es el padre de ujú. familia. ¿Por dónde quiero dirigir a mi hijo? Vea, Entonces, vea, José. basta con hablarle de lo que se necesita. Por eso te había hablado el otro día de que era muy importante trabajar las virtudes, cómo educar con amor. Exactamente, cómo educar con amor, ¿verdad? Sin recurrir a la violencia, sin recurrir, no, porque ese autoconcepto, ese yo, es muy importante irlo criando en ese niño. ¿Desde dónde? Desde la base de un amor, desde la base de un respeto, Ujú, donde él pueda entender muy claro cuál es su accionar, cuáles son sus responsabilidades, ¿verdad? ujú, Hasta dónde llegan sus ujú, límites. Entonces, ¿qué va a pasar con ese chico? Va a crecer muy sano, muy seguro de sí mismo y va a crecer en amor. No va a crecer con la chancleta ni con la de por delante para que pueda ser una persona, no. ujú. Si ven que me toco es porque aquí estamos, bueno, Helen, yo no sé cómo está tu provincia, pero miren aquí, yo ando un abejoncito me acaba de caer, ¿ves? Se acaba, Sí, sí, es que estamos entonces, en mayo se sueltan eh, los abejones. eh, ya Importante, estamos casi en julio, pero aquí todavía, ellos nacen en mayo, pasa junio y julio, pasan volando, ¿verdad? Y entran por la ventana. vea, Entonces, yo ve lo que dice José, yo nunca les he pegado a mis hijos, hasta ahora me respetan y entiendan cuando jugamos y cuando es en serio, y eso habla muy bien de los valores que él inculcó cuando estaban más chiquititos esos muchachos que ya casi son adolescentes, ¿verdad? Y si no es que por ahí yo andan, ¿verdad? Ujú, Yo a veces le digo a los padres, no hay necesidad de sacar la chanqueta, ¿por qué no educarlos exactamente en virtudes? ¿Cómo se pone un límite en virtudes? Bueno, yo requiero decirle a la persona o al niño qué le está haciendo falta en ese momento. Bueno, mi amor, te está haciendo falta en ese momento, no todo el ujú, tiempo, el respeto para actuar de esta manera. Pero ¿qué hace un padre? Usted es un irrespetuoso, esas ujú, cosas no se hacen, usted está cayendo mal. Y aquella prédica, ¿verdad? Que daña, que daña ese yo de ese niño, que daña esa parte de integridad del niño. ujú, Entonces, ¿por qué no educar con ternura? ¿Por qué no decir en este momento requerimos respeto para hacer esto? ujú, Entonces el niño va creando y diciendo, va creando la conciencia del respeto. ujú, Requiero respeto para llegar a esto. ujú. Requiero responsabilidad para llegar a esto. Requiero compasión. Sí. Requiero veracidad para hacer esto. Ok, ¿por qué? Porque esas son virtudes. Yo hablo más que todo de virtudes siempre. Tú me conoces, Helen, ¿verdad? Ujú, Esa disposición almática que tiene el niño para crearse. ujú, Pero ¿qué pasa con papá sancionador? ujú, Es que sos un irrespetuoso, sos un irresponsable, y ¿qué límites y qué admiración voy a tener yo por mi padre si mi padre me desbarata mi autoconcepto, mi autoestima, mi ujú, integridad, mi dignidad con todo ese montón de palabras? ujú. Siempre busca cómo dañarme. Pero si Exacto. papá me pone límites desde el amor, Ujú, desde un no, ujú, ¿verdad? Que desde ya el cerebro no registra no. No pienses en un caballo blanco, les digo yo si ustedes están pensando ahorita en el caballo blanco, ¿verdad? ujú, Pero en ese sentido hay que ujú, saber educar a los hijos. ujú, ¿Por qué? Porque en la medida que un hijo se le desarrolle esa virtud, va a ser ese marco y ese límite de referencia en su vida ujú, para llegar a ser la persona ujú, que es. ujú, Bueno, ujú. pero
mira eso, que ya nos fuimos eso, por la tangente. retomando un poco el tema que estábamos tocando hoy, bueno, primero que eso de lo de educar con valores, muchas personas que se conectan me han pedido que vos hagas lives, vos solita, refiriéndote a esos temas tan importantes, porque vos trabajas mucho con niños y aquí hay mucha gente que tiene hijos. Entonces, me han pedido que por favor los orientes en ese sentido y ahí yo creo que tiene como un club de fans esperándola que haga los live hablando de eso específicamente, ¿verdad? De esa parte de lo que es educar con valores, porque sí es muy importante, ¿verdad? Pero Y ya no reto- podemos, bueno, no tenemos que irnos, pero bueno, creo que es re- válido, ¿no? sí, Que es válido. retomando el tema de cómo decir no sin sentirme culpable, yo creo que también eh, eh, es como esa decisión que se autoimpone uno también, ¿verdad? Así que es ponerse el grillete en el pie y decir, bueno, voy a hacerlo aunque no quiera, ¿verdad? Y yo creo que Sí. esos límites también tiene que ponérselos uno y tiene que aprender definitivamente con, con respeto, con honestidad, ¿por qué no? Porque parte de decir no requiere valor y requiere honestidad, no solo con uno mismo, sino con el otro. Y eso es un valor muy importante, la honestidad. La humildad también, de decir, bueno, no, es que no puedo, no quiero, o esto va en contra de mis principios y de mis valores y no lo voy a hacer, o no Sí. voy a Helen, o no voy a trabajar en esto, o no voy a ceder ante tal situación que me expone a una situación de peligro, porque eso también es importante considerarlo dentro de esos límites que hay que poner y ser objetivo en esa parte, ¿verdad? Pongan el panorama, siempre véanlo desde esa perspectiva, desde arriba o desde el otro, como si yo fuera el espectador de una obra de teatro que se está presentando de mi vida y vale la pena arriesgarme a decir que sí cuando quiero decir que no. exactamente. Ujú, Bueno, Helen, como consecuencia, ¿qué consecuencias puede tener una persona, verdad, que no sabe decir que no? Vamos ujú, a ver esas consecuencias, ¿verdad? ujú, Bueno, primero esa persona va a experimentar una gran dificultad por construir su propia identidad ujú, y a su misma persona como tal. ujú, Va a tener problemas para vincularse, ¿verdad? Con las demás personas. ¿Por ujú, qué va a tener problemas para vincularse? Porque los vínculos que va a crear con esa persona posiblemente van a ser muy deteriorados porque las personas se le van a arrimar y a vincularse, ¿verdad? Desde sacar lo que ellos quieren de esta persona. ujú, ¿Por qué? Porque saben que nunca les va a decir que no. ujú, Entonces, esa persona va perdiendo esa identidad como tal porque va a decir sí, sí, se va a sentir esclavo de los demás y se va a sentir también utilizado por los demás y su propio yo, lo que yo quiero, deja de ser. Entonces me convierto en qué? ujú, En ujú, el depósito de lo que quieren los demás. Pero no lo que yo no puedo ver lo que quiero yo o me siento insatisfecho porque no puedo lograr lo que yo quiero, ujú, porque ujú, no puedo decir no. ujú, Entonces, ¿qué va a pasar con esa persona que no se va a vincularse desde ahí? Bueno, y se le va a dificultar desenvolverse en la vida, porque soy una persona complaciente y yo no me siento feliz. ujú, Yo no ujú, me siento, yo como persona, me siento siempre violentado, pero ¿quién se violenta a sí mismo? Aquella persona que no puede poner el límite. Al final ujú, se agarra a veces consigo mismo, pero ¿por qué no puedo decir que no? ujú, Entonces, una persona que le cueste decir que no, no sabe lo que quiere. ujú, ujú. Y es lo que tú Entonces, decías. eso que estás diciendo
New York me lleva a pensar también una cosa, que entonces ahí la culpa entra en juego en dos sentidos. Me siento Ajá. culpable por haber dicho que sí, pero también me siento culpable por haber dicho que no. No, sí, o sea, Es que generalmente la persona que no sabe poner este tipo o sea, que siempre se maneja bajo la culpa, a la única persona que se encuentra responsable hasta por las emociones del otro es ella misma. Porque no digo no porque ya me siento culpable de las emociones que pueda desencadenar en el otro. Me siento culpable y hasta más de culpable, responsable, culpable, ¿verdad? Y asumo una actitud sobre la vida del otro. Y me cargo al otro en la vida mía. Algo así, ¿verdad? Ok, mi vida más la carga del otro. Y tengo miedo a perder a esa persona porque tengo miedo a asumirme sola yo también. A asumirme sin esa persona. sí, ahí sería, Asumirme, ajá, ahí perdón. sería muy interesante también que cuando se dispare ese sentimiento o esa emoción, la emoción del miedo, se pregunte, Ujú. bueno, ¿y qué pasa si el fulanito de ahí se va? O si sutanito ya no es mi amigo, o si el jefe me echa, tal vez me encuentre un trabajo mejor. O sea, ¿verdad? Siempre poner todos esos escenarios. Es que a mí me gusta mucho trabajar la mente como escenarios, como pequeños escenarios en donde pongo todas las alternativas, porque eso no me ata, porque la culpa definitivamente, para mí el significado de la culpa es una decisión autoimpuesta para estar anclado y condenarse a uno mismo y estar ahí, dele que dele, que dele. O sea, entonces, ¿qué pasa si nosotros jugamos con nuestra misma mente y le ponemos esos diferentes escenarios? Y decimos, bueno, y si el otro se va, ¿qué importa que se vaya? O sea, tal vez yo obstruyo. Posiblemente veámoslo con un jefe que sea tan, digamos, un jefe manipulador, porque los hay, ¿verdad? Como estamos Sí, viendo anteriormente, claro. un jefe manipulador que manipula sobre lo que es la culpa, el pobrecito yo, el que vos sos demasiado bueno y yo requiero de aquel jefe, ¿verdad? Que primero agarra por la culpa, después te exalta porque eres demasiado buena para este trabajo, ¿verdad? Y Ujú, si yo tengo un yo muy debilitado, ¿verdad? Yo voy a ser la veleta de él. claro. Pero a la vez, yo no le digo no, le digo sí, Ujú, eso se va a convertir en una bola de nieve. O sea, yo voy a ir haciendo la bola más grande en mi vida porque siento la culpa, pero desde la misma culpa sale también ese dolor, ¿verdad? De por qué no puedo yo pararme al jefe y decirle, no, no voy a hacer lo que usted me pide, yo voy a actuar dentro de los límites de mi trabajo, ujú, ¿verdad? Esa necesidad de castigo, ¿verdad? Esa vergüenza, entonces viene un aterro de emociones a través de una culpa. ujú, El que ujú, no puede, pero ¿a quién afecta ese montón de emociones? Se va volviendo una bola de nieve. A ujú. la persona que no puede decir que no. Ujú, ujú, Entonces va a cargar una rabia entonces contra el mundo. Va a cargar una rabia contra él mismo. ujú, Se va a hacer autodaño. Generalmente por la culpa mucha gente llega a depresión, se suicida, como ya lo hemos estado viendo, ¿verdad? ujú, Entonces, son cuestiones que vamos haciendo para nosotros mismos. Vean ujú. qué importante lo que nos trajo Mercedes a colación en esta noche aquí, ¿verdad? Sí. De decir, ¿por qué no puedo decir no? Ujú, ¿Por qué siento culpa al decir no? ujú, Entonces, creo que todo lo que hemos ido desarrollando, ¿verdad? ujú. Les da respuesta y esperemos que le dé respuestas a ustedes, ¿verdad? Ok, ok. Y yo creo que podemos ir resumiendo de parte de lo que hemos hablado, tanto las herramientas que vos has propuesto y lo que también a nivel espiritual, espiritual creo que más tirando hacia los valores, más tirando Ujú. hacia quién soy, cómo me he formado, cómo
soy un ser espiritual viviendo una experiencia humana, como decía Dyer, ¿verdad? Y, 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 y hacer un conjunto de todas esas herramientas que nosotros podemos eh, utilizar para poder ponernos a nosotros mismos esos límites sanos, ¿verdad? Y yo creo que ahí podemos retomar, ¿verdad? Lo que decía Jorlenia al principio, ¿verdad? ¿Qué me impide decir que no? Este, asumir la responsabilidad, ¿verdad? Tengo claro lo que me llevó a decir que sí o decir que no, ¿verdad? Visualizar también a través de eso una oportunidad para hacer las cosas mejor o verlo desde la perspectiva o sea, en otras ocasiones esto me sirvió, esto, esto me funcionó o me hizo sentir peor, ¿verdad? Y el aprendizaje, ¿verdad? Ese análisis, ¿verdad? Que hablábamos global de cómo poder contrarrestar la culpa y los valores que tengo para que me lleven a tener esa entereza de poder decir, no, eso no es para mí, eso no lo quiero, Sí. ¿verdad? Bueno, Helen, sí, claro, tal vez ahí sería como para ir cerrando, ¿verdad? ¿Cuál es Yo te la veo función viendo de... para arriba, digo yo, ¿qué será? Que está Arcángel Miguel ahí presente, porque estás como viendo para el cielo, y yo, Ajá. lo tenés ahí. Entonces, como desde la parte psicológica, ¿verdad? Ya yo les di todo un análisis, ¿verdad? De dónde viene la dificultad de decir que no. Eso nace con una herida de nuestro niño interior y específicamente es con lo del abandono, ¿verdad? Y qué genera eso, miedo al rechazo, a sentirme culpable, a tener miedo, a tener conflictos, que es prácticamente porque, mejor digo sí, ¿verdad? La persona que sabe para dónde va su vida, generalmente es muy segura de sí misma para decir no y para decir sí, sabe cuándo decir no y cuándo decir sí. Y es ahí donde tenemos que tener claro cuál es el rumbo de mi vida, qué es lo que yo quiero para mi vida. Y sí es importante hacer una diferencia, porque también ese no va con aquellas personas, ¿verdad?, que tienen algún problema con el licor, tienen algún problema con alguna droga, con el tabaco, ¿verdad? A veces hay que saber diferenciar que aquello que te hace bien, hay que saber diferenciar de aquello que te hace bien y aquello que te hace sentirte bien, porque son cosas muy diferentes. ¿Verdad? Porque la droga te puede hacer sentirte bien, ¿verdad? Pero no te hace bien. Pero hay que aprender a diferenciar con el no de aquello que te hace sentirte bien y aquello que te hace bien. Vea la diferencia. Entonces, importante volver a recordar ese carisma, esa personalidad, ese yo que tenía Jesús, ¿verdad? Que no lastimaba a nadie con decir no. Y eso es lo que tenemos en cuenta, que aquella persona, si yo le digo no y se queda conmigo, es porque me ha entendido y me acepta como tal y sabe que soy una persona que va a poner límites. Pero aquella persona que se va es porque realmente no me acepta. O sea, no quiere conmigo nada. Y eso tenemos que tenerlo claro, porque aquella persona que te respeta se queda a través de un no, pero aquella persona que no le interesa no se va a quedar. Y es lo que tienes que aprender a manejar. Si no se quedó, no se quedó. ¿Ok? No es una persona que debe estar en el repertorio de tu vida. No. ¿Por qué? Porque yo no estoy poniendo un no para decirle, salga mi vida, no, yo estoy poniendo un no porque no me estoy dejando transgredir yo a lo que yo quiero, como decía Helen, a lo que yo deseo y a lo que yo quiero. Entonces, la gente lo ve como pérdida, no es una pérdida.
Realmente es aquella persona que no debe estar en mi camino. Si lo vemos desde esa parte, ¿verdad? Si lo estamos, como lo estamos enfocando de esa parte cuando se refiere a relaciones Ujú, interpersonales. ujú, ujú. Ujú. Bueno, Helen, Bueno, George, muchas gracias por todos los consejos, la orientación, todo lo que pudimos conversar hoy y surgió a raíz de este tema tan interesante que nos propuso Merce dentro de este mes que estamos trabajando de la culpa. Ya el próximo sábado es el último live respecto a este tema. Este, y, y, y yo creo que eh, es importante también como ir tomando nota de, de y hacer un autoexamen de qué es lo que me hace a mí sentir culpable, qué es la culpa para mí, quiénes alrededor me hacen sentir culpables y si me siento bien con esas personas y realmente si las tengo que tener dentro de mi vida, amorosamente, decirles, no, mire, esto yo no lo quiero y vamos a hacer un cambio a partir de aquí y de ahora. Y porque no me queda de otra tenerlas ahí, ¿verdad? Porque el jefe, la mamá, el papá, lo que hablábamos o el hijo inclusive, ¿verdad? En live anteriores. Pero también visualizarnos, hagan el ejercicio, visualícense dentro del escenario, visualícense cómo se sentirían tomando la decisión que ustedes realmente quieren tomar. Y a partir de ahí, ¿cómo sería la dinámica de su propia vida? ¿Cuál sería esa dinámica que usted quiere para sentirse bien con usted mismo? Porque el enfoque de todo esto es sentirme bien conmigo mismo, ¿verdad? Y yo creo que para cerrar este grupo de este mes de lo que es la culpa, podríamos hablar de eso, la percepción que tengo de mí mismo ok. y los, y, le- y los límites que yo me autoimpongo también, porque también empieza mucho por eso, por esa parte, todo sale de aquí hacia afuera. Y yo permito que me hagan porque soy yo el que tengo que poner este alto y decir hasta aquí. Entonces, Sí. Helen, y una frase que yo le diría a las personas, si uno no sabe para dónde va, siempre va a estar diciendo sí. Y se van a llenar de basura emocional, de cosas que no necesitan. Con eso termino yo mi está aportación. bien. Un beso. Gracias a todos. Gracias, George. Gracias a todos. Buenas noches y gracias a todos los que estuvieron acompañando. Nos vemos el sábado a la misma hora y por el mismo canal, como dicen, ¿verdad? De Ilka Terapias. Un beso. Chao, chao. Que descansen.